Cuando conocemos, leemos o vemos notas, libros, programas o algún caso relacionado a la gente que muere por algunos segundos, nos sorprende y atrae el conocer testimonios fantásticos de esa gente que regresó y cuenta sucesos extraordinarios. Pero también hay que estar conscientes que dentro de toda esa maraña de miles de testimonios, hay quien inventa y exagera su experiencia o los casos para obtener algún beneficio económico. Mienten y desinforman. Otros más le aumentan al caso para atraer la atención de quienes los escuchan y gustan por conocer este tipo de experiencias. Aún así, con esos datos que rayan en la ficción, hay testimonios muy interesantes y reales de lo que acontece allá en el otro lado. Se ha averiguado que muchas de estas experiencias tienen una similitud enorme con otros casos paranormales y hasta extraterrestres, como en las llamadas abducciones. También, investigaciones recientes nos dicen que podría tratarse de alguna droga que libera el cerebro en situaciones muy especiales, y esto provoca ese fantástico viaje, y todo podría estar en nuestra mente. Sea cierto o no, quien vive esta experiencia cambia de forma radical, y de ello hay cientos de testimonios que nos podrían estar hablando de la posibilidad de permanecer de alguna forma cuando nos vayamos en otro lado. Por lo cual nuevamente en Conexión Paranormal abordamos el tema y le presentamos un poco de todo eso que se dice en torno a las experiencias cercanas a la muerte, en este programa que titulamos Ecos del Más Allá. Mi nombre, Roberto Samael Contreras Esparza, y esperando sea de su interés, comenzamos. Transmitiendo desde la Ciudad de México por internet, para todo el mundo. Inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Conexión Paranormal. Saludos amigos, bienvenidos. Es un placer nuevamente que estén con nosotros aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, en donde cada semana les traemos temas diferentes, temas de interés para la gente que gusta de las anomalías, los extraterrestres, los duendes, los fantasmas, los temas extraños. Pues aquí nuevamente estamos para platicar con ustedes, y en esta ocasión volvemos a tocar un síntoma, un síndrome, un proceso, una manifestación que ocurre, que sucede durante cierto momento especial que experimenta pues el ser humano al tener algún accidente, y nos referimos a las experiencias cercanas a la muerte y sus derivados. Tenemos un programa que en esta ocasión llamamos Ecos del Más Allá, testimonios de los que volvieron, donde vamos a estar hablando de casos que, como considero y pienso como aquí mis invitados, mis compañeras, un programa, un libro, una película no basta. Esto es para hacer miles y miles en relación a estas experiencias que la gente cuenta cuando tiene este desafortunado momento, que muere por unos instantes y vuelve para narrarnos, para contarnos cosas muy interesantes y extrañas del otro lado de lo que vio. Y en esta ocasión, para ahondar en este tema, tengo aquí a dos de las personas que están conmigo en conexión, y voy a dejar que se presenten poco a poco, que les den la bienvenida. Y ella es, pues, empiezo primero con Adriana Calzada. Adriana.
¿Qué tal, Roberto? Pues con mucho gusto de estar nuevamente en tu programa Conexión Paranormal, hablando de estas otras realidades que, bueno, sabemos que es una amplia gama de fenómenos que no podemos explicar. Muy bien, Adriana. También tenemos aquí a Lucrecia. Lucrecia también va a estar aquí acompañándonos para platicar, para comentar y para que nos hable de algunos casos también que ha investigado, ha traído, y entre los tres vamos a estar platicando. Lucrecia. Hola, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar con ustedes y tocando estos temas que, opinión personal, son súper interesantes, muy atrayentes y tienen tanto misticismo que atrae a muchas personas. Muy bien, pues vamos a iniciar y yo quiero pues platicarles a las dos, decirles, comentarles que para que la gente más o menos se dé una idea, empiezo con Adriana. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Yo sé y entiendo que muchas personas saben de lo que hablamos, pero habrá otras que no. Así es, Roberto. Son experiencias que a partir de las investigaciones que hizo el investigador Raymond Moody, este médico, la tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross, Kenneth Ring y muchos más alrededor del mundo, dan cuenta de un fenómeno muy extraño que se cuenta si no por miles, por millones, y que se ha venido registrando a lo largo de los años, pues digamos que a lo largo de 3 o 4 décadas más o menos. Y bueno, nosotros, tanto tú como yo, hemos ido recopilando con el paso de los años experiencias que nos han contado testigos, personas que han vivido estas experiencias de casi muerte, es decir, personas que han tenido muertes clínicas y que nos han narrado lo que vieron del otro lado cuando regresaron. Exacto, los testimonios de los que volvieron. Así es. Bueno, también quiero decirte que, como tú mencionas, tiene ya algunas décadas que se trata más a fondo esto, pero por ahí hay un dibujo del Bosco, ¿no? Creo que si no mal recuerdo. Una pintura. Efectivamente. Muy interesante. Así es, y que pues por lo que se ve, bueno, quienes conocen la pintura y quienes no conocen la pintura, acérquense a conocerla, porque se puede apreciar en ella pues uno de los pasajes clásicos, una de las constantes en este patrón de las experiencias cercanas a la muerte, que es el famoso túnel y la luz al fondo. Y sobre todo los personajes que están ahí, que son como ángeles, que están como llevando a gente, ¿no? Y están señalando el túnel. Es muy probable que este pintor ha de haber tenido algún tipo de experiencia similar, porque ves eso, e incluso ha sido portada de algunos libros que hablan del tema. Sí, tienes razón, Roberto, así es. Entonces, pues estamos ante un fenómeno universal, ¿no? Y que se ha venido dando a lo largo de la historia. Ahora, Adriana, como tú mencionabas, a través de la carrera que tenemos, a través de el medio para el que escribimos, hemos tenido oportunidad, tú por tu lado, yo por el mío, de toparnos con gente que nos describe estos encuentros y van desde lo más extraño, diferente, pero tienen ciertas características, ¿no? El sentirse flotando, el morir por unos instantes, el ver el túnel, el que es recibido por gente familiares, gente conocida y otras características como cuáles, Lucrecia. Fantasmas, extraterrestres, duendes, muerte, reencarnación, misterios inexplicables y mucho más de ese mundo mágico en Conexión Paranormal. Tu vínculo con lo inexplicable. Con ustedes, Samael. Bienvenidos.
Pues una de las características que también se presenta es que sienten una paz, una tranquilidad total, ¿no? El encuentro con familiares ya fallecidos, por ejemplo, exactamente, el jardín. Son experiencias que ellos relatan, pero que tienen muchísima similitud, ¿no? Bueno, yo lo veo de esa manera. Puntos en común, ¿no? Por ejemplo, el jardín tipo paraíso que ven con colores, con aves, ruidos muy profundos, muy marcados, y la sensación de no querer regresar y sentir gran placer estando ahí. Además, también otra característica es que sienten la presencia de alguien superior que muchos identifican como Dios. También otra de las características, fíjate Roberto, es que se ven a sí mismos cuando están ellos flotando. Desde algún punto especial, ¿no? Y ven todo lo que acontece debajo. Exactamente, y relatando cada uno de ellos el acontecimiento o cómo ellos están viendo y el suceso que está pasando en torno a ellos. Sí, es verdad lo que dice Lucrecia. Sin embargo, también hay una cuestión, bueno, a pesar de que hay un patrón general de estas experiencias, también se han reportado casos que no necesariamente todas las personas o los moribundos han narrado, o los que vuelven del más allá, no precisamente han narrado lo mismo. Hay sus variantes. Sí, algunos pasan por el túnel, otros no, otros ven la luz, otros no, otros ven a sus seres queridos del otro lado o a guías espirituales, otros llegan directo y sin escalas, digamos, a ese jardín que menciona Lucrecia, ¿no? Incluso hay un limbo, ¿no? Donde no saben ni qué está pasando. Efectivamente, así es, y la famosa vista remota, ¿no? Es curioso ver cómo algunas personas que han tenido una muerte clínica incluso llegan a ver o a escuchar lo que dicen sus familiares estando estos en sus casas o afuera del quirófano cuando ellos están siendo intervenidos quirúrgicamente. Y hablan de una vista periférica, pueden percibir muchas cosas. Es a lo que me refiero, vista remota o periférica. Sí. Y también lo que dice Lucrecia, que es la experiencia extracorpórea, ¿no? Esa en ese momento cuando se da esa vista periférica, ¿no? Fíjate Roberto que mencionando en torno a todo esto me viene a la mente un caso que tú tuviste, que está dentro de tu libro Extraños viajes del cerebro, en donde pues a mí me llamó mucho la atención porque nos está hablando de la experiencia de un chico que está con su novia. En realidad esta chica... Él se llama Benito, si no me recuerdo. Exactamente. Ya ves que esta chica está diagnosticada con depresión severa y los médicos, al encargarse de ver su caso, esta chica tiene anedonia, una enfermedad que pues no permite sentir placer ante las cosas cotidianas, ante las cosas de la vida diaria, y él tiene que lidiar con esto. La chica pues entra en una crisis muy muy grande, saca un cuchillo y amenaza con suicidarse. Quitarse la vida. Sí, exactamente. Y bueno, entre el forcejeo, pues desgraciadamente ella lo hiere, él empieza a sangrar y dentro de su viaje, él empieza a ver como jardín, Roberto. Pero aquí la característica extraña y especial, Adriana, es que él resulta herido al forcejear con su novia. Su novia era depresiva y tenía intentos de suicidio constantes, y pierde sangre, se desmaya, pero tiene una visión donde encuentra a su novia que le pide que lo acompañe a cierta zona donde ellos caminan, pasan por el jardín, pero llegar a un lugar donde menciona que ya estaba como nublado, diferente, le dice que se quede, que ya no va con ella, que se regrese. Y él, entendiendo, pues la deja ir, y cuando él siente que pues lo llaman, lo clásico que hay con estas personas, ¿no? Y aparece, despierta él en el hospital, pero después le dicen que su novia, la muchacha con la que tenía, ella sí logró suicidarse y murió. Entonces él en la visión, pues puede ser que alucinaba, acompañó a la novia
en ese transcurso, podríamos decir, en ese viaje, la acompañó, la dejó y él se tuvo que regresar. Es muy raro lo que contó, lo que nos dijo, y él quedó así como insatisfecho, como que no quedó feliz, como que le falta algo, como que no quedó conforme después de eso. El señor ya es una persona grande y eso le sucedió cuando tenía 20 y tantos años, pero lo recuerda mucho porque lo marcó para siempre. Sí, tienes razón, Roberto, y esto suele pasar casi la mayoría de las veces cuando regresan del otro lado, como que casi siempre ocurre un impacto emocional, ¿no?, en el momento en el que regresan, y eso les cambia de alguna manera la perspectiva de la vida y de la muerte, ¿no? Ya no le temen a la muerte y empiezan a valorar la vida. No sé si esta persona que comentan, pues este señor de alguna manera, digamos, se arrepintió de estar aquí, o cómo le ha ido aquí, o a lo mejor le hubiera gustado irse con ella. No sé. Es una persona que se sentía como amargada, frustrada, como que algo le faltaba en la vida, pero también algo que tú dices y que lo hemos visto también en otras personas, ellos le pierden el miedo a la muerte. Ellos llegan a entender qué va a pasar y qué hay. Bueno, tú tienes algunos casos, Adriana, Lucrecia tiene otros, pero vamos a un corte y volvemos y continuamos platicando de este interesante tema. Estás en Conexión Paranormal. Escríbenos a conexiónparanormal@hotmail.com o visítanos en www.cparanormal.blogspot.com. ¡Te esperamos! Esos temas de las otras realidades, los casos más extraños y desconcertantes que están a nuestro alrededor, los tenemos para ti en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, no copiando y pegando, con investigaciones propias desde el lugar de los hechos, en interesantes entrevistas con testimonios de los protagonistas. El mundo de lo paranormal para ti, con Roberto Samael. Escucha. Continuamos, amigos, estamos de regreso aquí en Conexión Paranormal, tratando los casos de las otras realidades con el tema Ecos del Más Allá, testimonios de los que volvieron. Y nos referimos a esa gente que muere por unos segundos, incluso hasta minutos, y llegan a contar cosas increíbles. Quiero recordarles que tuve la oportunidad, había un proyecto de hacer un libro, incluso contigo, Adriana, y por una o por otra no se llevó, pero yo sí lo llevé a cabo y sacamos Los extraños viajes del cerebro mientras moría, donde aquí les vamos a platicar algo de ello, pero también otros casos muy interesantes que tú tienes, Adriana, y que nos vas a estar compartiendo, y sobre todo tu opinión en torno a estas extrañas experiencias. ¿Qué opinas de lo que te platicamos, del caso que vimos de esta persona que su novia lo trató de asesinar y tuvo este tipo de viaje? Tú has de tener algo similar. Impactante, y como este caso, pues hay muchísimos, como tú bien dices, tú tienes unos, yo tengo otros, se han ido acumulando, ¿no? Sin embargo, a pesar de la cantidad de casos que hemos recopilado, hay uno que sí me impactó, ¿no? Y me gusta contarlo siempre, ¿no? Como disco rayado, pero es para mí el mejor caso que he investigado, de un compañero periodista. Él se llama Fabián de la Cruz. Él iba saliendo de un evento, de una obra de teatro, estaba cubriendo esa obra de teatro, sale de madrugada
y toma un taxi. Resulta que de pronto se queda parado el taxi en un semáforo y lo embiste al taxi un camión. Y él pues queda en coma, queda un mes en coma, y poco antes ya de que él ya digamos que deja de funcionar su cerebro y todos sus signos vitales pues cesan, pues es dado por muerto como poco más de 5 minutos. Incluso los médicos y la familia pues ya no lo contaban, ¿no? Y si es que lo llegaban a revivir, pues ya iba a regresar pues mal, ¿no? Con el cerebro, digamos, deteriorado, iba a ser un vegetal prácticamente, ¿no? Pero por fortuna regresa, no regresó muy bien, se fue recuperando poco a poco, pero afortunadamente lo volvieron a la vida. Bueno, después de muchos años me comenta a mí que no vio ningún túnel, no vio ninguna luz, no vio seres celestiales, nada de eso. Llegó directamente y sin escalas a una especie de bosque, pero lo describe, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, no, es inenarrable el lugar. Para acabar pronto, son unos colores brillosos que en su vida terrenal jamás había visto. De repente ve ahí a un hermano más chico que él, que había fallecido, y lo ve jugando en un como riachuelo, y empiezan a jugar los dos. Después ve a un hombre como tipo hippie, todo vestido de blanco, pantalón blanco y una camisa de manta blanca, como un hippie, pero él sabe que es Jesús. Y ahí se hablan de tú a tú muy normal y platican. No recuerda él que platicó con ese Jesús. Lo que sí recuerda es que Jesús le dice, ¿por qué no entras a la casa? Y él ve una casa al fondo de este bosque o de este lugar paradisíaco. Quiere entrar a esa casa. De hecho, está abierta la puerta de esa casa, pero algo en su interior le hace pensar que si cruza el umbral de esa puerta, ya no va a regresar, ya no va a salir de ahí. Entonces decide no entrar. De pronto escucha una voz que dice, no es tu momento, regresa. Y es cuando Fabián de la Cruz regresa a la vida. Aquí quiero enfatizar esto, ¿no? O sea, él cuando regresa, pues sí fue algo impactante lo que vivió del otro lado, pero no regresó como que para bien. O sea, regresa y resulta que su familia cambió. O sea, encuentra un mundo hostil, familiares hostiles, compañeros de trabajo hostiles, pierde su trabajo, termina con su pareja. O sea, que no le fue nada bien el haber regresado, ¿no? Este sí fue un caso así como que se sale del patrón de la mayoría de los casos, Roberto. Fue negativo para él, ¿no? Entonces. Muy negativo, efectivamente, pero no tuvo secuelas, afortunadamente, del accidente. Esta muerte o casi muerte que tuvo, ¿no? O sea, él regresó bien de sus facultades y volvió a trabajar en lo mismo, ¿no? Pero sí se llevó grandes decepciones con la gente, ¿no? Fíjate, Adriana, aquí hay que hacer un paréntesis. Y te voy a platicar, y tú lo has de saber, tú también, Lucrecia, que hay muchas personas que confunden luego esta experiencia con cuando están en un hospital y los inyectan o están drogados y creen que hicieron el viaje, y muchas de estas personas que tienen este encuentro extraño, una tipo epifanía, una experiencia religiosa, cuando vuelven totalmente cambiados, vuelven más místicos, espirituales, pero también se sienten o se creen adivinos porque tuvieron otra oportunidad, porque por algo se salvaron, creen que traen una misión, y muchos de ellos pues hacen libros, películas, novelas, y tratan de sacarle de alguna manera provecho a esta experiencia, pero un provecho malo, no para contar la experiencia y compartirla con otros que lleguen a vivir algo mal, sino que lucran con el tema, inventan y cambian las cosas. Entonces este tipo de gente pues la detectas rápidamente, que nada más
busca show, busca llamar la atención, hay quien se vuelve vidente, hay quien agarra eso como justificante para sacar provecho, y yo creo que pues, está mal, porque de alguna forma todos tenemos la posibilidad de vivir este tipo de experiencias. Desafortunadamente o afortunadamente algunos las tuvieron y regresaron para contarlas, pero de ahí también, como en todo, se desvirtúa y llegamos a encontrar casos que están muy fuera de lo común y de gente que nada más lo dice como para explotar el tema. No sé tú qué pienses de esto. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el nuevo libro del mágico centro histórico de México Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Los temas más polémicos, los investigadores más renombrados, los casos actuales más importantes, escúchalos aquí, con Roberto Samael y Conexión Paranormal. Continuamos. Explotar el tema. No sé tú qué pienses de esto. Pues yo pienso que tienes toda la razón. Desafortunadamente, y bueno, nadie mejor que tú lo sabe, porque no solamente has tratado con personas que han regresado de la muerte, ¿no? Sino también con contactados, ¿no? Que digamos que les sucede lo mismo, ¿no? Como que es un fenómeno que se da tanto en los contactados como en las experiencias cercanas a la muerte, que hacen viajes chamánicos y muchas otras experiencias más, ¿no? Entonces, como que se da ese común denominador en todos estos casos, ¿no? O sea, como que vienen cambiados, les impacta la experiencia, pero después le sacan provecho. No todos, pero la gran mayoría le sucede. Recordemos a Travis Walton, ¿no? El del Fuego en el Cielo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, el caso real de Travis Walton, pues no fue tan dramático como la película, pero el cuate pues dudas de su caso porque lo vendió a Hollywood su experiencia, y hicieron, pues no sé, una película muy terrorífica, ¿no? Que si creer o no en su experiencia. Claro, y te digo que también en su momento Travis Walton fue cuestionado por los escépticos de ese momento, y muchos dudan de ello porque en aquel tiempo, para la gente que sabe del tema de los ovnis, había un tipo de recompensa o un premio para el caso más importante, y salió lo de Travis, que muchos dudaron de él, y quedó ahí como un ejemplo de secuestros, de abducciones. Todavía no se hablaba de los grises, todavía no entraban en acción, pero también aunque ya ahora los pintan así, ¿no? Hollywood ya ves que es gran fabricante de de estos temas que todos usan, que todos repiten, que todos pregonan sin saber, pero salió también de ahí de Hollywood, pero también se dudó mucho en su momento de Travis. Así es, y lamentablemente comercializan estas experiencias y ahí sí ya desvirtúan, ¿no? Uh-huh. Y sabes, ya no se vale. Muchos dirán que por qué revolvemos un tema con otro, ¿no? El de los ovnis o los supuestos secuestros con las experiencias cercanas, pero hay un patrón, son muy similares, y tal vez todo radica porque va a la mente, porque va al cerebro, y de ahí sale y se parecen tanto. Tienes toda la razón.
Así lo creo, pero ¿qué piensa Lucrecia de esto? Lucrecia trae un caso que también le tocó que cuando armamos el libro. Que sí, la verdad es que me llamó muchísimo la atención, un caso pues muy especial, Adriana. Muy fuerte. Pero recordando, haciendo recopilación de lo que ustedes están hablando, yo creo que traen un trauma increíble, ¿no? Este tipo de personas, porque algunas no saben asimilarlo, u otras, como bien lo dijeron ustedes, saben aprovecharlo, ¿no? Y los incautos que caen, sobre todo esas pobres personas que creen en este tipo de personas que porque el hecho de regresar o que se les dé una segunda oportunidad ahorita aquí en la vida, manipulen ese tipo de situaciones y hagan que la gente crea en ellos y solamente es para lucrar. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente algunos filtran mal también la experiencia, o sea que cada cerebro yo pienso que es como una especie de filtro y no todos filtran lo mismo ni filtran igual. Y de hecho tú tienes una teoría, Roberto, que se llama el fenómeno detrás del fenómeno. Sí, pero eso yo lo aplico en estos temas y tanto el fenómeno ovni como en lo paranormal. Pero aquí, hablando de los filtros, el bagaje cultural de cada persona es lo que te proyecta. Claro. La experiencia, si el personaje es muy pegado a la religión, va a ser mística su experiencia. Si es científica, igual. Es lo que pasa con los contactados. Y también tiene mucho que ver. También no te va a contar lo mismo una persona de campo con un arquitecto, un programador, un personaje que de acuerdo a su nivel cultural, cada uno lo va a explicar a su manera y como puede, y de ahí la diferencia. Pero cuando ya te toca hablar con ellos, más o menos te das una idea, distingue los patrones, pues ya más o menos entiendes y los ubicas. Pero muchos ni siquiera saben explicar qué les pasó, y la mayoría de ellos, por las cuestiones religiosas, pues les dan este toque de experiencia mística religiosa. Y como tu amigo que mencionaste, él identificó a Jesús, pues muchos al sentir esa presencia junto a ellos creen que es Dios, aunque no tienen la seguridad, pero hay esa energía, esa presencia grande y le dan la connotación de que es Dios. Totalmente de acuerdo, Roberto, así es. Bueno, vamos un corte y venimos porque Lucrecia tiene algo que contarnos. Volvemos. Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su nuevo libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon. Estamos de regreso aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, tratando este interesante tema
de las gentes que mueren y regresan en este programa que titulamos Ecos del Más Allá, testimonios de los que volvieron. Y estamos hablando, discutiendo de algunos casos y la similitud que hay entre el fenómeno ovni y lo paranormal, entre las abducciones y las experiencias cercanas a la muerte. Y Lucrecia, tú nos ibas a platicar algo. Claro que sí. Bueno, está haciendo un poquito al lado lo que son las experiencias en la cuestión de los abducidos o de los que tienen experiencias de otro tipo extraterrestre, ya hablando lo más terrenal. A mí me llamó muchísimo un caso particular en el libro de Roberto, que es de Sergio. Este personaje sufre una experiencia totalmente traumática. Llegamos nosotros a comentarlo, bueno, yo se lo llegué a comentar a Roberto, porque esta persona comentaba cómo fue un secuestro. Lo difícil que es un secuestro, no sabemos si vamos a regresar. Bueno, para la gente que más o menos tenga una idea de qué le sucedió a Sergio, un artículo, una investigación que metimos al libro de Los extraños viajes del cerebro. Sergio es un licenciado. Al andar en la calle secuestrado, a él y a un amigo se los llevan y los mantienen encerrados, los mantienen amarrados, los espantan, les hacen ruido, los amenazan que los van a matar, les gritan, y ellos son torturados y los tienen encerrados con los ojos tapados un buen tiempo, y es ahí donde Sergio empieza a tener un tipo de visiones. Sí, Sergio empieza a platicar cómo se fue desarrollando su secuestro, cómo todos estos días fueron traumantes para él, porque no sabía que fuese a sobrevivir. Sabemos que el porcentaje de las personas que son secuestradas, pues desgraciadamente es muy mínimo el que sobrevivan. Él relataba que sufrió daño psicológico, también desgraciadamente daños físicos, en donde empieza su experiencia después de ya varios días del cansancio, la falta de comer bien, cuando empiezan los golpes. Sí, exactamente, cuando él empieza a tener visiones de su abuelita, que es un personaje muy importante para él. Que ya falleció. Que ya falleció, exactamente. Y sobre todo, cuando él no sabe en realidad qué fue lo que sucedió. O sea, también a nosotros pues sí nos, pues sí, a mí me sorprendió, porque dice que su abuelita lo desataba. O sea, lo desataba en cuanto los secuestradores se iban y le quitaban la venda. Tanto así que desgraciadamente él reconoce a sus secuestradores. Pero él mismo le decía a su abuelita, no lo hagas porque me van a pegar. Exactamente. No me desates porque si se dan cuenta me van a golpear. Y es así como tú mencionas, él puede ver a los secuestradores. En donde ya se presenta el caso más impactante para él, en donde ya definitivamente pues sufre este daño físico. Le da como un infarto y por tiene eso el viaje. De regresar, ¿no? No, tiene el viaje y ve ahí a sus familiares que ya fallecieron. Y sabe que si se queda ahí, ya no va a volver. Y él empieza a preguntar por un hermano que ya había fallecido. Y es cuando él dice, yo no me quiero quedar porque no está mi hermano. Y vuelve para acá, como mencionaste tú en el caso que te tocó. Y es así como vuelve, pero estaba consciente de que si se quedaba con ellos, iba a morir. Su pretexto fue que su hermano no estaba ahí y su hermano ya había fallecido y no lo veía en la mesa con los demás. Entonces regresa y después lo sueltan, se escapa. Cuando lo están golpeando, Roberto, él recuerda perfectamente y se mira al pecho y ve cómo su corazón se está saliendo. Ajá. Y empieza a sentirse sofocado y ya empieza él a sentir como un placer. O sea, ya deja de sentir los golpes y empieza, como bien dices tú, se encuentra ya con familiares que ya están fallecidos. También tiene un lapsus que entra a un tipo de limbo, donde no ve nada. Va como por etapas. Encuentra a los familiares y después vuelve. Es un caso muy interesante. Lo hemos pasado en el programa aquí de radio. Está en el libro y es como mencionábamos y como llegamos a decirlo. El viaje no es igual para todos y tienen sus diferencias y para muchos no es agradable. No, y fíjate que lo que llama mucho la atención, bueno, a mí me llamó mucho la atención, el hecho de cómo él vive esta experiencia, pero sin embargo
él tiene un pendiente. O sea, no todas esas personas, como lo mencionas tú, son los mismos casos, ¿no? Obviamente tienen variaciones, pero el hecho de saber que tú tienes algo que te detiene en este plano, vamos a decirlo terrenal, no te deja trascender o irte hacia otro lugar. Pues a mí sí me pero llama hay mucho la casos atención. donde la misma voz que los detiene dice regresa porque le hace falta a tal persona y los regresa. Entonces le pasó a Sergio no se quedó ahí por su hermano, y hay muchos casos en donde el pendiente que tú mencionas los hace volver para acá o no irse hacia la luz o a ese lugar especial donde ellos sienten de alguna forma que no van a regresar. Pues muy impactante este caso. Totalmente se sale, digamos, del patrón de otros, ¿no? Sobre todo porque, pues, ve a la abuela, y la abuela ya está muerta. Digo, sí. La abuela le ayuda y la desloca. Pero fíjate, Adriana, que antes de ver a su abuelita, él empezaba a ver otro tipo, no sabemos si a causa, exactamente, a causa de todo este trauma, empieza a ver un niño y empieza a jugar con él. O sea, la situación es que empieza a haber una relación. Hay una pelota y está jugando con el niño, pero no entiende o no comprende qué está haciendo un niño ahí. Hay una interacción con este niño. Entonces, obviamente no nada más él está solo, tiene a un amigo, un compañero que también sufre el secuestro, pero sí es traumático, sobre todo por el hecho de que es un secuestro, Adriana, y tú como sabes, son muy pocas las probabilidades de este tipo de personas de que sobrevivan. Entonces sí es realmente pues traumante. Si tú quieres conocer más sobre los temas paranormales y el fenómeno ovni, Roberto Samael en Conexión Paranormal, transmitiendo para ti lo más relevante y destacado en torno a las otras realidades. Conéctate. Yo quería preguntarles que me dieran su opinión de que sabemos o no, estos casos nos hacen vislumbrar que hay un más allá, pues un tipo de vida en algún lugar donde al irnos permanecemos y hay visos muy marcados en estas experiencias. Sabemos que el contacto se puede hacer por varias técnicas, como la transcomunicación, psicofonías, el tipo del espiritismo cuando llamas a estos seres, otras más donde se presentan seres que están viviendo o están en algún lado, existen. ¿Tendrán alguna relación estas otras realidades con la que nos lleva o la que encuentran estas gentes que sufren una muerte clínica? ¿Serán realidades alternas o cómo ven ustedes, qué entienden por esto? Yo siento que todos estos casos... Perdón, Adriana, también hasta las regresiones que te tocó ver. Las regresiones, a eso voy. Yo pienso que tanto las regresiones como las experiencias cercanas a la muerte... Reencarnación. Incluso las llamadas psicofonías y toda la cuestión de lo paranormal, los fantasmas, seres desencarnados, todo tiene que ver, como que todos están entramados, todas estas experiencias están entrelazadas. No puedes hablar de un tema sin mencionar el otro, ¿no? Sobre todo sobre lo que estamos hablando, las experiencias cercanas a la muerte tienen mucho que ver con las regresiones a vidas pasadas. Tú, como bien sabes, todas las regresiones que se le hicieron a muchos famosos, pues arrojaron mucha luz respecto a ese famoso pasaje de entrevidas, ¿no? De estas experiencias de regresiones, porque relataban bajo hipnosis las personas, los famosos, las vidas anteriores que tuvieron, pero también narraron
los pasajes de una vida a otra, o sea, la muerte, describieron el mismo patrón, el mismo pasaje de la muerte, bajo hipnosis, ¿no? Vieron la luz, un ejemplo, Manuel Andeta y Sebastián Ligar, la luz, vieron a los seres, vieron a los guías espirituales. Todo está entrelazado, Roberto. Adriana, yo quiero hacer mención para la gente que no nos ha escuchado antes, para la gente que no te conoce. Tú estás hablando como periodista, entrevistaste y llevaste con un psicólogo artistas de México, artistas famosos, a que le hicieran regresiones. Y ahí tú estás expresando los resultados que tuviste. Para la gente que no sabe, para la gente que nos está oyendo, que es a lo que tú te refieres. Hubo regresiones, ¿y qué te dijeron, Adriana? ¿Qué viste? ¿Qué patrones te encontraste? Que fueron tantos. Bueno, el que te acabo de mencionar, Sebastián Ligarde, pues fue un caso muy, muy fuerte, de los más fuertes. ¿Qué te puedo decir? Este actor se vio, no creía, porque esta es otra cosa interesante del caso de Ligarde, él no creía en la reencarnación, ni en la vida después de la muerte, ni en nada de esto. Sin embargo, aceptó hacerse la hipnosis y pues fue algo impactante para él. Incluso de todos los casos fue el más fuerte, se le salió el caso al doctor del diván porque no lo podía regresar. Tuvo un impacto muy fuerte para él regresar a una vida anterior, donde experimentó la explosión de su casa, o sea, cayó un rayo en su casa y explotó creo que una lámpara de gas, no recuerdo, pero fue una vida. Él se vio niño en un condado de los Estados Unidos, era muy pobre, él se vio como en el siglo XIX más o menos, lo pudo ubicar, y cuando estalla su casa, él revivió, ¿no? Revivió todos los dolores de la explosión, del cuerpo, ¿no? A causa de la explosión, y gritaba horrible. Fue una cosa de verdad espantosa que se le salió de las manos al terapeuta. O sea, no podía adelantarlo a ese hecho hasta que lo pudo lograr, ¿no? Y ya cuando logró adelantarlo un poco en el tiempo, él inmediatamente ve el túnel, ve una luz y ve que un ser querido que lo está esperando del otro lado, pues era la mamá que murió en la explosión. Y en esa regresión supo su alma, como Sebastián Ligarde, o como alma eterna, que ese ser que lo recibió y que era pues su mamá, ahora en esta vida es su pareja actual, ¿no? Porque es una constante, ¿no? Que encuentras a las personas con las que vives de alguna otra manera, pero están contigo. Exactamente, o sea, como que se cambian los roles, ¿no? El que fue mi esposo va a ser mi hijo en otra vida, o el que fue mi tío va a ser mi compadre en esta vida, ¿no? O sea, se cambian los roles de vida en vida, ¿no? Pero, Adriana, si tomamos en cuenta este tipo de regresiones, podríamos estar hablando de que las personas que mencionamos anteriormente que tienen un encuentro cercano a la muerte, regresan, te dicen esto, pero los que no se van y vuelven a reciclarse, vuelven a nacer. Y esto entra también dentro de la teoría de reencarnacionista, ¿no? Como en la India, ¿no? Exactamente. Entonces todo, como podemos ver, pues como que todo forma un buen ensamblaje, ¿no? Como que todo es parte de lo mismo. La rueda de la vida, el samsara, ¿no? Como dicen, exacto, ¿no? Exacto. También aquí Lucrecia nos va a platicar algo, pero vamos a un corte y volvemos rápidamente. Roberto Samael en Conexión Paranormal Radio traen para ti un espacio para el misterio, un sitio para escuchar y saber un poco más sobre estos enigmas que nos rodean, con entrevistas, sucesos e investigadores de primer nivel. Te esperamos.
gustan los temas de las otras realidades, quieres saber sobre casos extraños y sucesos históricos de ciencia, arqueología e historia de México, estás en el lugar correcto. Estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, en donde abordamos sucesos de forma seria y objetiva, con investigadores y entrevistas de primer nivel. Tú que buscas mayor difusión de tus productos y quieres anunciarte con nosotros, ponte en conexión. Continuamos en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, hablando sobre estos temas, extraños temas, sobre experiencias cercanas a la muerte, la gente que reencarna, los que regresan contando cosas extrañas, historias que están por todo el mundo. ¿Tú tienes algo, Lucrecia? ¿Qué nos vas a platicar? Pues bien, Roberto, contestando a tu pregunta anterior, pues yo creo que sí. Yo creo que interactuamos sobre las conexiones, las formas de contactar o de llevar a cabo sobre las transcomunicaciones instrumentales, este tipo de poder contactar el espiritismo, exactamente con el tipo de con el más allá, ¿no? Con estas entidades que bueno, yo los nombro como una teoría que tú tienes, que son los entepars, una teoría fantástica, muy muy acertada hacia este tipo de seres. Yo digo que sí, yo digo que estamos. Permíteme tantito, la gente no sabe qué es, pero es algo relacionado que hemos escrito, hemos investigado. Entepar personalmente quiere decir entidades teóricas paralelas, y ahí entran los fantasmas y muchas manifestaciones de este tipo, que es algo que ya en otro momento hablaremos. Tal vez yo no estoy descubriendo el hilo negro, pero como me explico todas estas relaciones, ¿no? Y tú lo mencionas por los contactos, que aquí la pregunta que hice, y que ¿qué más encontraste? Mucha relación, ¿no? Porque yo digo que sí, tenemos una alternativa en el que convivimos con este tipo de seres, porque bien lo dijiste tú, o sea, estos seres los podemos captar en psicofonías, en imágenes, en video, y yo creo que hay algo que no nos podemos todavía explicar, pero que estamos relacionados con ellos. Otra realidad. Exactamente, simplemente cuando la gente llega a tener este tipo de experiencias cercanas a la muerte, sienten que sale su alma de su cuerpo y ven gente muerta. Entonces gente que a lo mejor sí conocen, pero hay veces que es gente que no conocen. Entonces yo digo que sí hay una interacción con este tipo de entes, de este tipo de entepar, porque simplemente cuando estamos en masa o generando algún tipo de evento, se hace lo que alguna vez tú me comentaste como egrégoras. Entonces es una energía que realmente se siente, que realmente está ahí presente, y que en momentos se ha captado en videos que la sombra que se ve más oscura o que va pasando... el fantasma, ¿no? Sí, exactamente. Y yo creo que hay algo, yo creo que hay una relación, porque también ya saldríamos a colación, sería por ejemplo las hadas, los duendes, los elfos, que se cree que están desde tiempos remotos. Entonces hay una energía que nos conduce, para bien o para mal nos conduce y existe. Entonces imagínate. A ver, Lucrecia, tú hablas de otras realidades y que tal vez el conecte puedan ser las muertes clínicas o algo así, cuando el cerebro experimenta algo violento, un estado especial alterado. Exactamente, porque al estar en un shock tan fuerte, al experimentar una muerte clínica, porque sabemos perfectamente que volvemos, o sea, que los vuelven a reanimar, que están muertos en cierto tiempo y experimentan ciertas visiones, ciertas realidades alternativas que no sabemos si son realidades. Y que solamente en ese estado podemos apreciar. Podemos experimentar y ver, porque de otra manera yo no te puedo decir, ay, es que yo te aseguro vi un duende, ¿no? O sea, ¿y qué hace el cerebro? O sea, se queda con ciertas imágenes, pero es una experiencia que tiene todo este tipo de personas al sufrir un trauma tan fuerte como es morir por unos minutos. ¿Qué opinas, Adriana?
Estoy totalmente de acuerdo con Lucrecia, ¿no? Yo creo que nos enfrentamos, o el cerebro se enfrenta a varias esferas dimensionales. Yo siento que así es. Hay gente que... realidades, ¿no? Bajo un estado alterado de conciencia, accesa a esos otros universos, dimensiones o como les quieras llamar, que es lo que está diciendo Lucrecia, ¿no? Totalmente de acuerdo, así es, ¿no? ¿Algún caso en especial que te haya tocado, Adriana, de los que entrevistaste? Uy, es que tengo muchos favoritos, de veras. Tuvo un episodio de convulsiones, ¿no? Fue algo muy duro y ya no lo contaban, ya de hecho ya se le había parado el corazón cuando llegaron los paramédicos, pero al usar el desfibrilador y al tratar de revivirlo, de reanimarlo, pues volvió. De hecho, parece que escupió mucha espuma, ¿no? No sé qué hicieron los paramédicos para que devolviera lo que tenía de medicamentos en el estómago, pero ya se había ido. Y cuando regresó, pues no, el regreso no fue bueno, o sea, parece ser que vio algo pues no muy agradable. Negativo. Por un lado. Sí, parece ser que desde antes de que cayera al suelo expresó, le dijo a sus familiares que oía unas garras abajo de la cama que estaban rascando. Y cuando ya se va y vuelve, pues narra que del otro lado habían unos seres muy, muy feos que lo estaban arrastrando. O sea, Adriana, este personaje que tú nos mencionas, ¿le pasó eso por una sobredosis de anestesia? No, fue un medicamento, creo que era para el vértigo. ¿Le hizo daño? ¿Se intoxicó y tuvo esta muerte? Sí, pero ya lo habían declarado como muerto como un poquito más de 5 minutos. Cuando regresa, trae visiones o algo le sucedió que se da cuenta que hay algo más. Sí, exactamente, pero fue totalmente aterrador y cuando regresa pues ya no es el mismo, ya le tiene temor al revés. Todo lo que narran otros testigos, otros digamos pacientes o como se les pueda llamar, a él le pasó totalmente diferente. Regresa mal, no le tiene miedo a morir y no quiere irse, tiene pavor y no duerme bien, pues no la pasa bien. Entonces este caso sí como que se sale del patrón de las demás experiencias cercanas a la muerte, ¿no? La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren, e inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon.
Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. ¿Tú cómo ves o qué piensas, también tú, Lucrecia, de personas que tienen este incidente, que tienen esta visión o este viaje y cuando regresan se convierten en videntes, tarotistas, se pasan prediciendo cosas porque supuestamente traen ya ese don? ¿Qué piensan de ello? Pues yo creo que este tipo de personas, al sufrir esta experiencia, algunas, como bien dijiste tú hace unos minutos, Adriana, que no todas las personas tienen esa experiencia buena, ¿no? Yo creo que aquí varía un poquito porque, bueno, ya en el caso de que ahorita nos comentaste, pues él tiene miedo, ¿no? Él tiene un pavor enorme a la muerte. Sin embargo, hay gente que ya no tiene miedo a morir porque experimenta algo que es placentero, algo de tranquilidad, de alegría, de serenidad por lo que ellos han comentado. Y retomando la pregunta que dice Roberto, pues entran en un estado de divinidad, ¿no? Se sienten elegidos, ¿no? Sí, exactamente. Y pues manejan la necromancia y ellos, pues, algunas personas lo agarran para bien, ¿no? Como ustedes en algún momento lo estuvieron mencionando y otras para mal. Yo creo que la experiencia en sí es traumante. Yo creo que algo pasa ahí dentro de su viaje que, pues, para los que sienten esa divinidad, qué bien y que ayuden, que se sientan altruistas, pero pues qué mal para otros, ¿no? Porque no la pasan igual. Así es, tienes toda la razón, Lucrecia, así es. ¿Qué te puedo decir? Cada quien filtra la experiencia, vuelvo a repetir, como su cerebro su bagaje cultural tiene. Filtra, valga la redundancia, no. Algunos sacan provecho malamente de esto y otros pues no agarran otro rumbo, ¿no? Fíjate, Adriana, que hay un caso. Es que es impactante el experiencia. Para la mayoría, buena o mala, es impactante, ¿no? Causa un efecto muy fuerte en las personas. Y regresan de alguna manera diferentes, no sé. Cambiados, totalmente transformados. Hay una transformación interna, ¿no? Algunos hasta psicólogos necesitan, ¿no, Adriana? Porque realmente es algo que no se puede controlar en sí. Es una experiencia que pues no todos los días lo tenemos. Y yo imagino que para algunos el pensar que regresaste es hacia un fin, ¿no? Porque así es como ellos lo ven, hacia un propósito, hacia algo que ellos ya fueron que si tuvieron esa tocados, oportunidad, ¿no?, de sobrevivir es por algo, ¿no? Tienen una misión y de que por algo están aquí, vienen ya como que fueron elegidos para algo, empiezan a pensar de esa forma. Pero también quería decirles, platicarles que incluso también viene en el libro de los extraños viajes del cerebro un caso de una persona de nombre Susana, que incluso Susi a veces nos escucha, está al pendiente de lo que hacemos, que le mando un saludo. Saludos, Susi. Ella nos contó que vivió este trauma, este viaje. Bueno, lo que ella vio, lo que ella narra, es que era como energía. Iba en un túnel lleno de luz y viajaba muy veloz, pero estaba consciente de todo, pero así se vio nada más. Como pura energía que andaba pues viajando en algún lado hasta que regresa a su cuerpo, pero no vio nada, simplemente sintió que estaba rodeada de luz, era energía y que iba muy veloz en un tipo de vía. Perdón que te interrumpa, Roberto, de hecho pues hay médicos y gente que está muy metida en el esoterismo, que aseguran que ese famoso túnel no es otra cosa más que la alineación de los chakras, que cuando sale tu espíritu o tu alma, hace ese recorrido por todos los chakras
y al parecer ese es como un agujero de gusano o túnel, ¿no? Que llega hasta la coronilla, que es donde se supone sale el alma, ¿no? No sé, digo, hay que entender que esta experiencia es se puede analizar, se debe analizar desde un punto de vista espiritual, desde la esfera de lo espiritual, no científica. Los científicos no pueden medir este fenómeno en un laboratorio, ¿me entiendes? Exacto. Y medirlo bajo sus parámetros, no bajo el método científico, no, sino más bien hay que entenderlo a partir de lo espiritual. Exactamente, es lo mismo, te digo, todo está entrelazado. Sí, Adriana, por ahí hay, y se ha comentado y hemos platicado aquí con Lucrecia, ese túnel, esa luz, ¿no es el trauma posparto? Se le ha relacionado con esto, pero no, yo difiero mucho de esa teoría, completamente. No sé qué piense Lucrecia, pero no estoy de acuerdo con esta teoría para nada. No, hay varios aspectos que no encajan en esta experiencia de una de la otra, o sea, los seres queridos que aparecen del otro lado, la experiencia, bueno, ya los puntos que hemos mencionado, la secuencia, digamos, de la experiencia cercana a la muerte, la vista remota. Es que no le encuentro yo ninguna relación con esta experiencia del nacimiento, ¿no? Pues fíjate, que la luz podría ser, pero no hay muchos puntos que no encajan ahí. Pero no sé fíjate, Adriana, que podría ser que sí, porque creas o no, cuando uno llega al posparto, pues todo nuestro cuerpo obviamente sufrió un cambio, y es un cambio totalmente fuerte, y estamos hablando de un cambio físico, estoy de acuerdo contigo, sí. De un cambio físico y psicológico. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas pues están alteradas. Exacto. Llega un punto en el que quiebra nuestras emociones, llegamos a un punto hasta de llegar a depresión. Entonces, digo, sí es algo así como que también traumante si no se atiende a tiempo. Algunas ni siquiera lo sienten. Todo yo creo que depende del organismo o la anatomía de cada una de nosotras. Pero yo opino que sí. O sea, yo opino que sí hay un cambio muy fuerte. Definitivamente. Incluso hay personas que no saben, que traen arrastrando traumas y depresiones desde el momento en que nacieron, porque ese momento en que nacieron fue muy muy traumático para ellos, para otros no tan, que ni siquiera lo saben, ¿no? Exacto. Ok, Adriana, pues entonces, pues ahorita seguimos platicando, vamos rapidísimo a un corte, ¿vale? Claro. Volvemos. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexiónparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael. Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. Sobre los duendes, se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral,
Trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer. Hacen sus casas en troncos viejos. Tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero, ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Continuamos, estamos aquí hablando de estas experiencias del cerebro, estas experiencias extrañas que uno sufre en momentos alterados, en momentos especiales y que llamamos experiencias cercanas a la muerte, pero también se presentan en otros aspectos, en otras formas, como cuando uno ingiere algún tipo de droga, cuando uno lleva un trauma por medio de la meditación. Llegas a esos puntos claves, a esa conexión con algo más extraño, a alguna otra realidad, y que por lo regular siempre quien muere por unos instantes tiene este viaje y nos lo presenta de múltiples formas de acuerdo a su bagaje cultural, y ahí a veces que nos confunde, pero parece ser que este viaje todos lo hacemos, bueno, quien sufre un accidente lamentablemente, y cuentan cosas fantásticas. Y yo quería preguntarles y decirles si ustedes saben qué es el DMT, que es ya la llamada molécula de Dios. Una droga que segrega el cerebro, droga que se encuentra en las plantas, animales, en los psicotrópicos, especialmente la ayahuasca, el peyote, los hongos, y que te pegan fuertemente en el cerebro. Incluso el humano lo segrega en ciertas cantidades, la tiene también, y la puede sacar pues de forma natural cuando sufre un accidente y te proyecta, te hace conectarte con algo más. Digamos que este tipo de molécula de Dios, esta droga o DMT, podría ser la preparación que tiene el cerebro para condiciones especiales de algún accidente que llegamos a sufrir. Es la preparación que tiene secreta o abiertamente cuando sufres algo para conectarte con esa otra realidad. Se han hecho experimentos, bueno, los doctores especialistas que lo han hecho se han dado cuenta que sus pacientes sufren lo mismo que una experiencia cercana a la muerte, y lo han escrito, lo han puesto y lo han encontrado aquí en esta droga, y que el chamán lo sabe, la persona que gusta de estos viajes lo sabe, lo han encontrado, lo han explicado, y tienen mucha similitud las experiencias cercanas a la muerte al probar o al sentir esta droga. Bueno, esta droga que segrega el cerebro de forma natural en condiciones especiales, y tal vez ahí pueda estar la conexión de lo que realmente nos esté pasando, y yo lo expliqué y lo puse también en el libro que lleva ese título por lo mismo, los extraños viajes del cerebro mientras moría, porque todo parece ser que es esta droga la que nos causa estos viajes tan extraordinarios y es la llave a otras realidades, y que todavía falta mucho estudio para saber qué hay más allá, ¿no? Pero que parece ser que es la droga clave en todas estas cuestiones de las muertes clínicas, las abducciones, los viajes chamánicos y tanta cosa que se relaciona con el cerebro. Podría ser, y sería bueno que quien nos escuche, que nos lea, la busque y se dará cuenta que ahí puede estar la clave de todo esto que nos sucede. No sé qué opinen ustedes. Bueno, pues sí, tienes razón. De hecho, los médicos lo ven desde este punto de vista. Ellos creen que las experiencias cercanas a la muerte son una especie de un mecanismo del cerebro para que el paso de la vida a la muerte no sea tan traumático para la persona, ¿no? O sea, que es un mecanismo de defensa para que no sea tan
tan terrible, tan traumático, ese pasa al otro lado. Es lo que dicen ellos. Y que esta sustancia de la que hablas, no sé si esté, digamos, relacionada de alguna manera con la segregación de endorfinas, que es cuando esta segregación en el momento de que la persona está muriendo. No sé si tenga algo que ver, pero sí estoy de acuerdo en que esta molécula, ¿cómo le dices? Célula de Dios o la molécula de Dios. Tiene también que ver con lo que mencionaba Carlos Castaneda, el movimiento del punto de encaje, que no es otra cosa más que lo que también llaman ellos, ¿no? Los brujos, sí, la conciencia expandida. Exactamente, es el estado alterado de conciencia. Exacto. Exactamente. Bueno, unos lo llaman punto de encaje como don Juan, pero vamos, tanto estas experiencias como el ingerir drogas, los estados febriles muy altos, llevan a lo mismo, a crear en el cerebro ese estado, ¿no? Y accesar a esos otros planos que no sabemos qué son, porque no entran dentro de nuestra esfera tridimensional, material en la que vivimos. Si la queremos entender desde esta perspectiva de lo material, no vamos a llegar a ninguna conclusión realmente, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? Como que hay una relación de esta célula de Dios con los estados alterados. Exacto. Miles de personas aseguran que han llegado. Hay confiable evidencia sobre su realidad. Hay relatos que nos hablan de fantásticos encuentros con ellos. Y aún se niega su existencia. Pero, ¿existen? ¿Es cierto todo lo que se dice sobre ellos? ¿Están con nosotros? Averígualo aquí, en Conexión Paranormal Radio. Tu vínculo con lo inexplicable. Acompáñanos. Para Roberto Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa. Para todos ustedes les mando un abrazo. Un mundo nos vigila, nos vigila. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El OVNI del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon.
Adriana, fíjate que la molécula de Dios, como bien lo está diciendo Roberto, nos está hablando ya más hacia lo científico, ¿no? Nos explica cómo va muy similar estas imágenes, estas experiencias que se tienen cercanas a la muerte, que recrean precisamente ese, vamos a decir, ese trance de alegría, de felicidad. Empiezan a ver imágenes psicodélicas, geometría sagrada. Entonces yo creo que lo experimentan dependiendo. Fractales, colores y seres fantásticos que aparecen. Exactamente. Era lo que nosotros estábamos precisamente comentando esto, que es increíble lo que hace este tipo de droga. O sea, es un éxtasis que obviamente este tipo de personas que, bueno, ya han probado otro tipo de drogas, es increíble. O sea, el efecto que lleva o que tiene con el individuo, cómo va viendo serie de imágenes muy similares a lo que nosotros ahorita estamos tratando. Pero fíjate que viendo las experiencias, si lo hablamos de un aspecto religioso a un aspecto científico, pues sí es un cambio totalmente distinto por el tipo de ideología o perspectiva que tenemos cada uno de nosotros, y como en algún momento ustedes lo comentaron, también el nivel cultural, ¿no? Y sí estoy de acuerdo contigo en eso que estás diciendo, sí, así es. De hecho, ya hay ya se habla de una mente cuántica, y de que ahí en estas teorías de la mente cuántica podría entrar estos fenómenos, ¿no? Y esta partícula de Dios, ¿no? O sea, como bien dices, pues ya este tipo de ciencia, pseudociencia, no sé cómo llamarla, ya se está tomando la molestia de observar estos fenómenos, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya estamos hablándolo desde una perspectiva más médica, más científica. Exacto. Porque obviamente sabemos que nuestro cerebro, al sufrir cierto trauma, nosotros tenemos muchas imágenes grabadas en nuestra mente, muchos acontecimientos que a lo mejor en ese momento no los recuerdas, pero tu cerebro mantiene, ahora sí que es como las computadoras, como lo platicábamos hace un momento, Robert y yo, que todo se queda en la nube. Llega un momento de impacto y regresan todo ese tipo de imágenes. Entonces ahí es en donde pues ya viene la comprobación científica que esta sustancia, porque también nosotros como seres humanos, nuestro cerebro la crea para mantener cierto límite o protección, para que nosotros igual y no nos duela tanto, ¿no? El cambio. A la hora del accidente. Así es. Entonces, pues sí es algo muy interesante. Si quisieran ustedes, pues, indagar un poquito sobre la molécula de Dios, es fascinante. DMT, la molécula de Dios. Pero también puede ser que estas investigaciones científicas simplemente están hablando de lo que los chamanes, curanderos, maracames, tlamatines ya sabían, pero están entendiendo cómo es que sucede esto. Sí, lo llaman con otros términos, ¿no? Exacto, y se aplica mucho, es muy similar a las experiencias cercanas a la muerte. Entonces podría estar ahí que todo va al cerebro, y el cerebro es el que está respondiendo de esa forma, con diferentes interpretaciones, momentos y circunstancias, pero puede ser que todo esté ahí, que el cerebro sea el que nos conecta, porque sabemos de muchas cosas por medio del cerebro, pero del cerebro casi no sabemos nada. El cerebro puede ser la llave que nos conecte a esas otras realidades, la esencia principal, y esos son los estudios que ahora hay, que hace que nosotros hagamos programas como este, pues a niveles a veces más elevados, más bajos, pero todos hablando de lo mismo para tratar de entender lo que sucede en nuestro cerebro. Vamos a un corte y volvemos para despedirnos y que la gente conozca su opinión. Volvemos. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México,
en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá. Espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando. El nuevo libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio. Estás escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros, e incluso usan nuestro mismo nombre, difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos. Estamos de regreso ya casi al final del programa, aquí en Conexión Paranormal, que esta vez le trajimos este programa que titulamos Ecos del Más Allá, testimonios de los que volvieron, hablando, aunque ha sido diversa la opinión, diversos los temas, todo está encaminado al cerebro, hablando de experiencias que ha tenido la gente cuando tiene estos encuentros por accidente o inconscientemente o de alguna forma, con estos viajes, estas explicaciones que pues tratamos de darle a estas cosas tan raras, porque nos da la oportunidad de que tal vez de alguna forma no todo se acabe cuando nos vayamos y de alguna manera podamos permanecer en algún lado que todavía estamos tratando de descifrar. Pero Adriana, ¿tienes algún caso por ahí? Sí, tengo un nuevo caso, es de una chica, una muchacha que despertó en la morgue. Estaban a punto de abrirla. Ella tuvo un paro cardíaco porque le estaban arreglando una muela, no sé qué le estaban haciendo, y ella no le dijo al dentista que era alérgica a la gilocaína. Entonces le pusieron ese tipo de anestesia y le sobrevino un paro cardíaco. De ahí no sabe nada y de repente despierta y está en la morgue. Bueno, resulta que ya ella le cuenta a su familia pues lo que vivió, ¿no? O sea, igual se vio como la mayoría de los casos, que iba muy rápido, como flotando en una espiral. No la describió como túnel, sino como una espiral, pero que iba muy rápido.
y llegó a un punto de luz que cada vez se fue haciendo más grande, más grande, más grande, pero ella dice que no le lastimaba los ojos, o sea que podía estar viendo la luz así directo y no le lastimaba las retinas, o sea, al revés, ¿no? O sea, era maravilloso ver esa luz que ella identifica como el sol, pero no le lastimaba los ojos y sentía una paz muy, muy grande, ¿no? Muy grande. Y de repente ve a su abuelo y a un niño que no sabe quién era ese niño, o sea, el abuelo y el niño. Y inmediatamente le dice el abuelo, regrésate, todavía no es tu momento. Y es cuando ella regresa. Pero dice que cuando regresa siente así como, no despierta nada más, sino que siente como que su espíritu o alma entró muy rápido a su pecho. O sea, ella dice que entró a su pecho, su alma, ¿no? Y que fue algo muy, muy fuerte, ¿no? Y ya despierta y pues se horroriza, dice, ¿dónde estoy? Y fue algo... Pues imagínate nada más. Verdaderamente escalofriante, ¿no? Que hubiera despertado ya después. les cuenta a sus familiares y todo esto. Esta muchacha trabajaba en ferrocarriles nacionales y bueno, yo tuve la fortuna de conocerla en la casa de un amigo mío aquí en La Guerrero. Mi amigo trabajaba en ferrocarriles nacionales y me contó. Dice, oye, tengo un caso que te puede interesar. Es una compañera del trabajo que estuvo muerta, le dio un paro y despertó en la morgue, ya le iban a abrir, le digo, ay, ¿en serio? Pues sí. Y delgadita, de pelo corto, güera, al principio no quería contarme su experiencia. Como que no les gusta, ¿no? Reticente, me resultó difícil estarla casando porque me ponía como trabas, sí, después, y te doy mi teléfono, y que no está, o sea, sí me resultó difícil localizarla y convencerla, hasta que yo creo se hartó y dijo, bueno, ya va, ¿no? Y me contó su caso, ¿no? Fue, pues, una experiencia muy similar a las que cuenta la mayoría de los que experimentan esta casi muerte, ¿no? Estas experiencias. Exacto, Adriana, y también aquí estuvo un niño y su abuelo, como el caso de Sergio. Como el caso de Sergio, exactamente. Eso sí, no lo dijo. ¿Quién era el niño? ¿Quién sabe? Pero al que reconoció fue al abuelito. Ajá. Y el niño, no sé, tal vez era, no sé qué relación tendría con el abuelo. Por eso, Adriana, como te comentamos, este caso también que mencionó Lucrecia de Sergio, que aparece un niño y aparece su abuelita. No se sabe, ajá, muchas veces no sabes a lo mejor. ¿Qué relación puede haber? ¿Qué relación puede haber exactamente? Si son casos que te dejan fría, ¿no? O sea, dices, exacto, que te envuelven más en esta maraña de tratar de explicar algo. Sí, no sé si puedo comentar algo rápidamente. Adelante. Hay casos que son muy similares con otros, cuando no tienen mucho que ver, como la cuestión de los duendes. En el libro que publiqué sobre los duendes, tras las huellas de los duendes, ahí metí una experiencia que tuvo una pintora, Marisole Warner Bass, que bueno, fue contemporánea de Remedios Varo y muy amiga. Las dos viajaron a Francia, a París, y esta Marisole, ya estando en Francia, entra en una depresión profunda, no conocía a nadie, y se le detonó algo, la depresión le detonó una serie de visiones, empezó a ver duendes. Entonces, son experiencias que, bueno, no tienen mucho que ver, pero algo hay en el cerebro o algo en el aspecto emocional de las personas que les hacen entrar en esas otras realidades y que no sabemos por qué, ¿no? El cerebro es, como tú bien dices, es muy complejo y no sabemos cuáles son sus mecanismos, ¿no? Para accesar a esos otros planos, ¿no? Claro.
gustan los temas de las otras realidades, quieres saber sobre casos extraños y sucesos históricos de ciencia, arqueología e historia de México, estás en el lugar correcto. Estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, en donde abordamos sucesos de forma seria y objetiva, con investigadores y entrevistas de primer nivel. Tú que buscas mayor difusión de tus productos y quieres anunciarte con nosotros, ponte en conexión. Si tú sabes de algún caso, si viviste alguna experiencia extraordinaria, si tienes evidencia o quieres platicar algún tema específico o contarnos más sobre lo que te presentamos, ponte en contacto con nosotros. Escríbenos a conexionparanormal@hotmail.com o búscanos en nuestros medios electrónicos. Los temas de las otras realidades, para ti, con Roberto Samael en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Te esperamos. Pues sí, Adriana, aquí Lucrecia nos iba a platicar algo sobre las necromonas. Sí, Roberto, fíjate que, tocando el tema como lo que dijo ahorita Adriana, es muy cierto, el cerebro es muy complejo, pero al mismo tiempo misterioso y fascinante, ¿no? Porque imagínate segregar este tipo de sustancias, en este caso estoy hablando de las necromonas, que es el olor a la muerte. Algunos insectos segregan esta sustancia para anticipar su muerte, Roberto. Y sí, hay gente que ya de alguna manera empiezan a segregar un olor muy característico cuando ya se van acercando a su muerte. Exacto, pero también lo hay cuando ya se fueron. Exacto. Y en el libro que hemos mencionado, viene un caso de una persona que su papá fumaba mucho y su papá fallece y de repente cuando ella estaba deprimida, cuando ella lo recordaba, le llegaba el olor a cigarro, el olor a cigarro que era el de su padre y que ella comentaba, ¿no? Mi papá anda por aquí, está aquí, y lo recordaba y sucedía eso y son las necromonas, como tú lo mencionas, esos olores que nos llegan de la gente querida que ya se fue y que en ciertos momentos pues no sabemos si estén ahí todavía su presencia de alguna forma, pero llegan estos olores especiales de esas personas, de ese humor que tenían, de esa que segregaban, porque cada uno tiene su olor característico particular, y entonces lo identificaban y causaba cierto alivio. No sabemos, tal vez sea un engaño del cerebro para decir cálmate porque pues te presento esto para que creas que está bien y te calmes, no te angusties. Es un enigma, pero está estudiado y se ha escrito algo, se ha hecho investigación sobre estos necromonas, que son los aromas de la muerte. Claro que tú
Obviamente lo detallas más profundamente en tu libro, pero bueno, por sí, mencionarlo exacto, en este momento. que también es parte de estas cuestiones y que es interesante por si la gente llega a oler estos aromas particulares de la gente que se fue, pues es en cierta forma los necromonas. Natural, ¿no? Bueno, pues ya estamos para irnos. A mí me gustaría mucho que, Adriana, nos dieras tu punto de vista final. ¿Qué piensas de estas cuestiones? Pues, ¿qué te puedo decir, Roberto? Tú me conoces bien y yo creo que ya sabes mi respuesta. Pero la gente pues, no. Pero la gente no. Del lado espiritual, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay un más allá. No nada más yo he experimentado cuestiones así fuertes de este tipo de temas de los que estamos hablando. Tú me conoces bien. Y sí, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo espiritual, no con la ciencia. Yo me quedo más del lado de lo espiritual, ¿no? Y esto que comentaron ustedes sobre las necromonas. Necromonas que despiden las personas antes de morir, o los animales, los insectos. O después. Yo creo que es verdad, porque también he tenido casos de personas que aseguran haber olido el perfume o el humor de sus o de gente que recién ha fallecido, ¿no? Y eso sí lo creo totalmente, ¿no? Creo que tiene mucho que ver, ¿no? Tal vez se me antoja pensar que estas personas o incluso los animales inconscientemente ya saben que van a morir y empiezan a segregar estas sustancias, no lo sé, ¿no? Pero yo siento que es un fenómeno real y un fenómeno que se debe estudiar más o ver desde la perspectiva espiritual, ¿no? Pero, ¿por qué no? También buscar respuestas científicas, si las hay, hurgar también por otro lado, ¿no? Pero digo, yo me quedo con la parte espiritual. Gracias, Adriana. Lucrecia. Pues yo empatizo contigo, Adriana, pero también me quedo con la parte científica. Yo creo que aquí no hay que desmeritar lo que es nuestro cuerpo, que es una máquina increíble, y el cerebro, bueno, pues qué te puedo decir, es complejo pero fascinante. Así es. Sí. Y yo creo que parte de esto es que nuestro mismo cuerpo nos prepara para trascender, y también existe el lado espiritual. Yo creo, como tú, que hay algo más allá después de que fallecemos, y que aún con ello convivimos el día a día con eso. No es algo que no se puede explicar. Algunos los captan por medio de video, imágenes, fotos, etcétera, pero yo creo que hay una convivencia. Yo creo que hay algo más, pero que todavía no estamos preparados. ¿Con entidades? Exactamente. Yo creo que todavía no estamos preparados para poder conocer ese campo. Pues muy bien, gracias, Lucrecia. Y pues gracias a todos quienes nos sintonizan semana a semana. Yo quiero pues decirles que aquí tratamos de hablarles de algo de estas cuestiones de las experiencias cercanas a la muerte, de lo intrincado que es el cerebro. Dimos tumbos de un lado a otro queriendo explicar. Es difícil, es un tema muy amplio, un tema con muchas características especiales que se tienen que ver, se tienen que investigar. Nosotros aquí le hablamos de algo de estos sucesos increíbles. Si aquí conseguimos que usted se interese por algo de lo que dijimos y lo estudie, lo investigue, lo analice, pues va a ser muy placentero para nosotros que despertamos y sembramos esa semillita de curiosidad para que usted indague más por su parte. Y si sabe de ello, pues compártalo con la gente que tiene duda de esto, porque es un tema increíble, porque son cuestiones que todos en cierto momento de la vida nos preguntamos: ¿qué va a pasar conmigo cuando me vaya? ¿Qué hago aquí? Y entramos en cuestiones de tipo filosófico tratando de explicarlos, y cuando no hay resultados mejor evitamos tocar el tema y vivir como podamos. Pero aquí hablamos algo de esto. Yo les agradezco a Adriana Calzada, agradezco a Lucrecia, y esperamos verlos próximamente. Y como siempre digo, no se crea todo, indague, investigue, analice, saque conclusiones, porque al final su opinión va a ser
la más importante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Roberto. Un tema increíble, apasionante, y yo agradezco muchísimo la invitación. Esperemos volver a participar en otro programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan viernes con viernes aquí en Conexión Paranormal, que propongan también temas que les interesen, que sean de su interés. Y pues gracias por invitarme, por la invitación, Roberto. Pues eres parte de Conexión, tú, Lucrecia, y las otras personas que nos ayudan a llevar este programa. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Conexión Paranormal. ¿Te gustan los sucesos inexplicables? Tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno OVNI y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta. Conexión Paranormal.